Bien, dejando atrás el pasado y viviendo el presente. Vamos a poner en pantalla la lectura bíblica de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, en donde Pablo escribe: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿A cuántos les llega lo nuevo? Levante su mano y diga fuerte amén. Es muy cierto, mi hermano, que el pasado es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. No nos podemos deshacer de nuestro pasado. Todas las personas tenemos la capacidad de recordar momentos buenos, de recordar momentos malos de nuestra trayectoria. El problema surge cuando esos recuerdos, ese pasado sobre aquello que fue o no fue, vuelven a nuestra memoria una y otra vez, haciendo interferencia, interfieren con el momento actual en el que nos encontramos. Y por supuesto, lo que logran esos recuerdos, lo que logra ese pasado, es impedirnos disfrutar el instante que estamos viviendo, el presente. Y debemos asumir la realidad de que no podemos cambiar el pasado. ¿Usted lo ha intentado? Pues si lo ha intentado, estoy seguro que ha fracasado. Porque el pasado pasó. No se puede hacer nada con respecto a lo que ya hemos vivido, ya sea bueno o ya sea malo. Debemos asumir esa realidad, de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud respecto al pasado. Y hoy quiero invitarte, mi amado, a que comiences a valorar 3 consejos bíblicos que yo voy a transmitirte en esta noche. 3 consejos bíblicos respecto a nuestra actitud, a esa actitud que debemos tener hacia el pasado. Vos decidís luego qué hacer. Y el primer consejo es que no podés anclarte al pasado, porque anclarse al pasado detiene el progreso. Si vos te anclás al pasado, te anclás. Y todos sabemos que el ancla en un barco es para que éste quede fijo en el lugar en donde está y no sea llevado por las corrientes a cualquier lugar. Todo lo que leen la Biblia, y yo sé que ustedes lo hacen, bien. Todo lo que leen la Biblia, como todos los que dijeron amén, conocen que el pueblo de Israel se quejó en el desierto. Y le dijeron a Moisés, le reprocharon a Moisés y a Aarón que hubieran preferido morir en Egipto como esclavos antes de morir de hambre en el desierto. Dice la Biblia que todo el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y les reclamaron. Éxodo 16:3 dice: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. No debemos permitir que nuestro corazón, mi hermano, quede atrapado en el pasado. Los israelitas tenían su corazón atrapado en el pasado y ante el menor problema que tenían en el desierto, el pasado se les venía encima y despotricaban contra su presente. Ellos preferían estar esclavos, trabajando de sol a sol y no bajo la protección del Señor allí en el desierto. Mirando hacia atrás con añoranza, el pueblo pensaba que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y sabe, lamentablemente muchas veces nosotros tenemos este dicho a flor de labios: todo tiempo pasado fue mejor. ¿Y saben qué le respondo yo? Que son macanas. Porque sí puede ser que hayas tenido un pasado quizás que lo disfrutaste,
pero el presente es lo que el Señor quiere que vos vivas hoy. La vida cristiana está en continua marcha. Es una forma de vida que está en constante movimiento. No se queda detenida en la historia, no se queda detenida en el pasado, sigue avanzando siempre hacia adelante. Proverbios 4:8 nos da una hermosa imagen de cómo avanza la vida cristiana. Dice Salomón: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. El amanecer. ¿Alguien vio un amanecer? Bien, entonces sabe de lo que voy a hablar. El amanecer comienza, mi hermano, y no se detiene hasta llegar a la plenitud de la luz del día. Así tampoco se debe detener la vida del cristiano. Esta debe avanzar hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Amén. La Biblia también nos cuenta otra historia, la historia de la mujer de Lot. Y lo hace para enseñarnos que cuando nos aferramos a las comodidades, cuando nos aferramos a los afectos de la vida pasada, corremos el riesgo de no disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el presente y en el futuro. ¿Cuál fue la orden del ángel? La orden del ángel a Lot y a su familia antes de que el juicio de Dios cayera sobre Sodoma y Gomorra fue precisa. Génesis 19, 17 y 26 dice: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Verso 26, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Aquí vemos que aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma, a la rastra, su corazón permaneció en la ciudad. Y esto lo podemos ver por el hecho de que ella se volvió para mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma en ese momento, pero lamentablemente Sodoma no estaba fuera de ella. En contraste con estas dos historias del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo no cedió ante el mal. A pesar del antagonismo, a pesar de la calamidad y de las privaciones que Pablo tuvo que enfrentar en cada fase de su ministerio, Pablo desde una cárcel romana le escribe su carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y les dice en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Aunque el apóstol Pablo no podía borrar su pasado, no podía borrar el pasado de su memoria, él se negaba a permitir que ese pasado impidiera su progreso hacia la meta que Cristo le había señalado, que le había indicado. Y yo creo que en la expresión que él dice, lo que queda atrás, Pablo está incluyendo dos cosas. Y la primera es que se avergonzaba por haber sido un enemigo de la iglesia cristiana, hasta el punto de capturar y perseguir a los creyentes. En 1 Corintios él declara, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Aunque el Señor, por supuesto, ya se lo había perdonado. El segundo punto es que Pablo sigue avanzando en los éxitos alcanzados en su ministerio apostólico a los gentiles. En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, él escribe, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.
Pablo había plantado más de una docena de iglesias estratégicas y había preparado a muchos otros pastores, había preparado evangelistas, había preparado misioneros. Y por haber sido un prominente fariseo convertido al cristianismo, esto lo hizo a Pablo objeto de una mayor persecución, una mayor saña contra su vida en comparación con los otros apóstoles. Si bien los otros apóstoles no la pasaron bien tampoco, Pablo en realidad sufrió su apostolado, sufrió profundamente su ministerio. Y la experiencia de este hombre, de Pablo, nos enseña que cuando Dios perdona, perdona de verdad. Él no lo hace a medias. Él no te da una manito de blanco y te dice, anda, ya estás. No, Él blanquea profundamente tu corazón. Y el perdón de Dios incluye el no acordarse más del pecado. Jeremías 31:34, en su última parte de este versículo, dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Promesa del Señor. Y Él los sepulta. Miqueas dice, Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Él los sepulta en lo profundo del mar y no se acuerda ya nunca más. Pero para eso vos tenés que presentarte delante del Señor y dejar tu paquetito de pecados a sus pies. Y todo esto nos enseña que no debemos permitir, mi hermano, mi hermana, que lo que nos llevó a tener éxito ayer se convierta en un obstáculo para alcanzar nuestros éxitos hoy. No podemos dormirnos en los laureles. No podés dormirte en los laureles. El segundo consejo es que el pasado de gloria fortalece nuestra fe. La memoria histórica que poseemos es un elemento fundamental para vivir con salud emocional y espiritual. El salmista recuerda la necesidad de contarle a las nuevas generaciones, o sea, de transmitir de padres a hijos, de hijos a nietos, las obras poderosas que hizo Dios en el pasado con cada uno de nosotros, con su pueblo. No solo para identificar los errores de nuestros antepasados y así evitarlos en el presente, sino también para confirmar la fe de la nueva generación de creyentes. En el Salmo 78, versos 6 y 7, el salmista Asaf escribe, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, le dice a su joven colaborador que cuando Pablo lo recuerda en sus oraciones, siente el gozo al recordar su sensibilidad espiritual. Y le dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te animan a ti. De eso estoy convencido, le dice Pablo. Y Timoteo escuchó de las obras poderosas y salvadoras de Dios, porque los miembros de su familia se las transmitieron, su abuela, su madre le enseñaron lo que Dios había hecho en el pasado. Siempre será una bendición, mi hermano, mi hermana, cuando en el hogar nos ocupamos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a amar su palabra y transmitirles principios y valores cristianos. Y hoy quiero insistir en esta verdad. No hay responsabilidad más solemne y necesaria para los padres, para la iglesia, de cualquier época, que enseñar a las nuevas generaciones lo que el Señor ha hecho por ellos y lo que espera de ellos. Y esa es tu labor, ese es tu trabajo, ese es tu legado, enseñar la palabra del Señor a tu familia. Recordemos que no todo lo viejo es malo por ser viejo, ni todo lo nuevo es bueno por ser nuevo. Tenemos que aprender a vivir en medio de lo viejo y lo nuevo, sabiendo valorar y encontrar lo mejor para nuestra existencia humana.
El sabio consejo de Moisés de enseñarle a las nuevas generaciones la palabra de Dios tiene tanta vigencia hoy como cuando él se lo dio a su pueblo Israel allí en el desierto. Moisés les dice en Deuteronomios 11, 18, 19, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, en todo tiempo y lugar. Cuando el profeta Habacuc hace un repaso de las obras de liberación que llevó a cabo el Señor en el pasado, se llenó de esperanza. Él cree que lo que el Señor hizo en el pasado lo puede hacer otra vez. Es la razón por la que Habacuc le suplica a Dios que intervenga a favor del pueblo como lo hizo en el pasado. Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice: Señor, he sabido de tu fama. ¿Cómo lo supo? Porque lo escuchó de sus antepasados. He sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Y Habacuc quiere entonces que Dios manifieste su poder nuevamente y por eso le pide al Señor que avive su palabra en medio de los tiempos difíciles por los cuales iba a pasar su pueblo. Esa debe ser la oración de la iglesia de hoy. Esa debe ser la oración de la iglesia de hoy. Padre eterno, aviva tu palabra en medio de los tiempos difíciles por los que pasa tu iglesia. La iglesia pasa por tiempos difíciles, por la pandemia, por la economía, por los tiempos que se avecinan, por la pronta llegada del Señor a buscar a su novia. Padre eterno, aviva tu palabra en medio de los tiempos difíciles por los que pasa tu iglesia. El tercer y último consejo es que el Dios del pasado está en el presente. El escritor a los Hebreos inserta en esa apología que hace acerca de la suficiencia y la superioridad de Jesucristo una verdad incuestionable. En Hebreos 13:18 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y este versículo deja claro que la preeminencia de Cristo es permanente y su liderazgo es para siempre. Cuando el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, habla de pasado, presente y futuro, está resumiendo los temas principales que él incluye en su carta. Jesucristo es el mismo ayer, pasado. ¿Por qué? Porque la obra salvadora de Cristo, muriendo por los pecadores una sola vez y para siempre, es más que suficiente. Fue en el pasado, pero es tan viva y eficaz hoy como lo fue entonces. Jesucristo es el mismo hoy, presente. ¿Por qué? Porque su obra intercesora a la derecha del Padre por cada uno de nosotros, los creyentes, nos absuelve de toda condenación. Y Jesucristo es el mismo por los siglos, futuro. La obra de Cristo, mi hermano, incluye su segunda venida en gloria para iniciar el reino de Dios. En un mundo tan cambiante como el que vivimos hoy, en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Yo a veces me sorprendo de escuchar ciertas declaraciones de gente prominente que uno dice: Dios mío, ¿en qué manos estamos? Lo bueno se llama malo y a lo malo se lo llama bueno. A pesar de eso podemos confiar en nuestro Señor que no cambia. Hoy Julio decía que Él es inmutable. Él no cambia. Dios es siempre el mismo, desde el principio de los principios hasta la eternidad entera. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo, mi amado, nuestro guía supremo. A diferencia de los líderes humanos, el Señor nunca cambiará. Cristo ha sido y será el mismo por siempre. Cristo es el mismo que un día vos aceptaste y te dio salvación, y que a través de los años vos sí quizás mutaste, cambiaste, pero Cristo sigue siendo el mismo.
Él no cambia. Entonces, aunque las circunstancias de nuestro hoy no sean las mismas de ayer, aunque hoy todo parezca diferente, mi hermano, tengamos la confianza de que Dios no cambia. Él es inmutable y debe animarnos saber esto, que a pesar de todo, el Señor sigue estando presente. ¿Cuántos dices amén? Así que tengamos ánimo en lo que hacemos hoy para engrandecer el nombre de Cristo y llegar con su evangelio a toda criatura. Cuando leo sobre la historia del pueblo de Israel, compruebo que el Dios que se manifestó bajo el liderazgo de Moisés, en columnas de nube, en columnas de fuego, que abrió el mar rojo, que convirtió las aguas amargas de Mara en aguas potables, que hacía descender maná del cielo cada mañana para alimentar a su pueblo en el desierto. ¿Sabes qué veo? Veo que es el mismo Dios todopoderoso que bajo el liderazgo de Josué abrió el río Jordán, derribó los muros de Jericó, derrotó a los canaanitas y entregó la tierra prometida a su pueblo Israel. Aunque cambió el liderazgo y surgió una nueva generación, Dios seguía estando con ellos. Y aunque ya no estaba el Moisés legislador de ayer, Dios seguía estando con su pueblo, respaldando al Josué conquistador de hoy. Tú hoy no será igual a tu ayer, pero Dios sí es el mismo y sigue estando contigo. Amén. Las circunstancias y las presiones de la vida son diferentes. Son diferentes a las de ayer. Pero el Dios que estuvo contigo en el pasado, ¿sabes qué? También está contigo en el presente y va a estar contigo en el futuro. El mismo Cristo que te sostuvo ayer es el que te sostiene hoy. Lo que hizo Jesucristo por los creyentes en el pasado, hoy lo hará por cada uno de nosotros. Él es siempre el contemporáneo del creyente. Jesucristo es la fuente, Jesucristo es el centro, Jesucristo es el objeto y el foco de nuestra fe. Amén. Conclusiones de esta noche. No tenemos que dar por sentado, mi hermano, que los mejores momentos de la iglesia ya pasaron. Eso no es cierto, no es verdad. Dios sigue levantando líderes. Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y los planes y propósitos de Dios para su iglesia están activos y funcionando. A veces somos nosotros los que no estamos activos y funcionando. Pero tened la plena seguridad que los propósitos de Dios para su iglesia están activos y funcionando. Aunque el pecado se multiplique, aunque Satanás se empeñe en debilitar, en destruir la iglesia, ¿sabes qué? El Señor seguirá respaldando su remanente fiel, que está comprometido con Él y con su palabra. Dios nunca consulta, ni va a consultar tu pasado para determinar tu futuro. Él ve tu presente y ya tiene dispuesto tu futuro. Lo que le pasó, pasó. A Él ya no le importa. Y a vos tampoco, mi hermano, te tiene que importar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué anclarse a un pasado que detiene el progreso cuando sabemos que Dios está presente, aunque las circunstancias sean diferentes? ¿Sabes que el cambio siempre es posible en Cristo? ¿Lo sabés? Claro que sí. Todas las vidas aquí han cambiado en algo y van a seguir cambiando, se van a seguir transformando, van a seguir mutando en el amor del Señor para que el propósito de Dios sea cumplido. Porque sabes, todos los días, vos y yo, todos los días de nuestra vida somos llamados a experimentar lo nuevo de Dios. Vos sos llamado todos los días a experimentar lo nuevo que Dios tiene para vos. Dios no es un Dios que se aburre. Dios es un Dios que siempre va a estar pensando en qué nuevo hay para Juan, qué nuevo hay para cada uno de ustedes. Y somos llamados a experimentarlo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ponete de pie.
Cerrá tus ojos allí. Levantá tus manos al cielo. Como queriendo que nuestro Padre Celestial te alce en sus brazos. Como yo siempre digo, como los niños que quieren que papá los alce, ¿qué hacen? Tienden los brazos y papá los levanta, los protege en sus brazos. Esa tiene que ser nuestra actitud cuando nos presentamos delante del Señor. Esa tiene que ser nuestra postura, la de esperar que el Señor nos levante en sus brazos para experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Para que Él nos diga al oído: hijo, tengo cosas maravillosas, promesas que cumplir en tu vida. El cambio es posible en Cristo Jesús. Todo cambio es posible en Cristo Jesús. Pero tenés que rendirte a Él. Dejar el pasado y, como Pablo decía, ver hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene en mi vida. Amado Señor, yo te doy gracias, porque cada uno de los que estamos en esta noche aquí, Señor, ha recibido palabra del Señor. Y sabemos que quizás en algunos aún el pasado es algo que nos sigue. Pero Señor, lo presentamos delante de ti, para que tú, Señor, obres sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, y podamos, Señor, dejarlo a un costado y tomar este maravilloso presente que tú tienes para nosotros hoy y proyectarnos hacia el futuro en el propósito que tú tienes para cada uno. Padre, yo te doy gracias por esta tu iglesia, porque, Señor, es una iglesia que no está anclada, es una iglesia que se mueve, es una iglesia que avanza, que no permite que el pasado nos detenga. Señor, hay tantas cosas maravillosas por hacer aún en el nombre de Cristo Jesús, que te rogamos, Señor, que tú acompañes cada paso que damos, cada acción que tengamos, cada servicio que ofrezcamos a ti, cada ofrenda que entreguemos, que tú, Señor, multipliques todo eso y nos hagas experimentar lo nuevo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén y amén.